pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Cuando usted piensa en crear un plato aquí en Carmen, ¿piensa más en la comida en sí o realmente piensa más, por lo que estoy viendo aquí en el plato, en crear y en lograr una experiencia gastronómica completa? Son los dos, porque crear la presentación con las salsas y los guarniciones, como todo el mundo siempre dice, la comida entra primero por los ojos, pero el logro final es que sea delicioso. ¿Qué es lo más difícil a lo que le ha tocado enfrentarse del comensal natural que tenemos nosotros aquí en Colombia? ¿Ha habido algo que usted diga, esto es difícil para el comensal y me toca variarlo en nuestras recetas? Es decir, algo que haya tenido que cambiar desde su cocina y transformarlo para darle gusto a nuestros paladares que apenas están empezando, digamos, en el incipiente mercado del sibaritismo. Creo que no tanto cambiar la forma de los productos que ya están, pero más bien los productos nuevos que hemos querido introducir o no tanto introducir, pero productos nuevos que hemos querido trabajar con ellos. Eso ha sido la parte más difícil, unas mollejas de ternera, que tenemos un proveedor excelente en Barranquilla. Ajá. Y poder como llegar a que ese plato de mollejas, primero que todo, no sea interpretado como las mollejas de pollo. Y por segundo, que las personas digan, es una glándula, ¿qué es eso? ¿Eso es raro? ¿Es un cachete? ¿Es una nuca? Entonces, eso siempre es un labor, y es un labor que hay que ir de a poquitos y mostrar a la gente, mira, eso es un ingrediente que de pronto no es tan común o no lo hemos comido mucho en nuestra cocina colombiana, pero se puede hacer de una forma deliciosa, con unas texturas excelentes y de una forma refinada. Claro. Eso hay que agradecerle mucho a usted y a todos los jóvenes chefs que están en este momento tratando de que la gente abra un poquito más sus expectativas, de que la gente abra un poquito más sus ojos y se den cuenta que este mundo está lleno de muchas cosas. Hace poco no usted solo el solomito. Sí, no solo solomito, estamos de acuerdo. Brindo por usted, por sus magníficas manos, de verdad que gracias por lo que logra hacer por nosotros, gracias por traernos el mundo y ponérnoslo en un plato para que tengamos la posibilidad de viajar sin tener que movernos de la mesa. Mil gracias, Carmen, te agradezco mucho. Lili, adelante, mira qué sorpresa, tremenda cocinera. Bueno, María, este carpaccio que está delicioso no me lo puedo comer todo porque usted me tiene más sorpresa, ¿cierto? Porque esta es la entrada. Esa es una entrada y le tengo un plato fuerte muy especial. A ver, cuente. Un plato italiano también, un risotto, que los risottos son preparaciones italianas. Un risotto a base de mariscos. Ay, qué delicia. Aquí llega mi risotto y le voy a contar que mi plato predilecto es el arroz. ¿Este es risotto de arroz? ¡Ah! Es un risotto de mariscos preparado con el arroz original de los risottos, que es el arborio. El arborio es un arroz italiano que es corto, muy almidonoso, que es lo que le da la cremosidad a la preparación. Y queda, digamos que como nosotros le decimos, arroz atolladito. Como un arroz apastelado. O apastelado. Siempre los risotos deben de ser cremosos. Y los risotos siempre van con este tipo de carnes, proteínas. También hay risotos vegetarianos. También hay risotos vegetarianos, hay risotos, por decir algo, de setas y champiñones, que es variedad, por ejemplo, un portobello, un champiñón, unas orellanas, también es un risotto muy especial. También tengo, por ejemplo, el de carnes blancas. Y la mixtura de carnes. Bueno, María, también he visto que hay risotos con arroz de pasta. Ah, claro, también podemos preparar un risotto con arroz de pastas. Como sabemos, en Italia el fuerte también son las pastas, que es uno de nuestros fuertes también de nuestra carta del restaurante di Palermo, del Hotel Dan Carto. No puedo hablar conmigo, pero es que no puedo parar de comer esta cosa tan rica. Voy a brindar con María, le vamos a agradecer toda esta clase que nos dio hoy y por esta preparación tan deliciosa, y vamos a invitar entonces a nuestro restaurante delicioso. Digo nuestro porque como el Hotel Dan es casi nuestra casa. Sí, señora. Bueno, los espero en el restaurante Espigas di Palermo, Hotel Dan Carto, Medellín, el número 1 en Colombia. Uy. Atendidos por la chef María Ramírez. María Ramírez. María, muchísimas gracias. Volvamos a brindar y yo voy a continuar con esta delicia. El
El silencio es el rey del Valle de Sonda, apenas interrumpido por el zumbido continuo y sorprendente de las millones de abejas que merodean este lugar. Liliana y yo, insistentes por conocerlo todo, no dábamos tregua a nuestros anfitriones. Pregunta tras pregunta, cuestión tras cuestión. El trato era conocerlo todo acerca de los vinos argentinos y, por supuesto, de las tierras, climas y gentes que lo hacen posible. ¿Sabe qué me llama la atención desde que llegamos aquí? Al Valle de Sonda es el nombre exactamente, ¿cierto? Que tiene el nombre del viento caliente, seco. Viento caliente. ¿Qué es lo que hace ese viento? Explíqueme exactamente, usted me venía El viento explicando. generalmente empieza a correr desde julio hasta octubre. Es un viento caliente que viene del oeste, de la cordillera, que es un viento que nace en el Pacífico, se carga de humedad en el Océano Pacífico, descarga toda su humedad de la cordillera, pero en la parte de Chile, y acá baja después muy seco, y el roce del aire con las piedras en la cordillera hace que se caliente mucho. Entonces siempre que hay viento sonda, la temperatura sube entre 20 y 30 grados. A veces tenemos en pleno invierno 2 grados y empieza a correr viento sonda y la temperatura puede llegar hasta 30 grados. ¿Cómo se producen las pasas? Digamos, cuando se seca la uvita, ustedes no producen, pero nos pueden contar cómo es el proceso. Sí, seguro. En realidad la uva para pasa es una uva es muy distinta a la de vino, es una uva, casi todas son sin semilla, se las deja que acumulen azúcar como la uva para vino y después se las corta y se las deja secar al sol. Entonces se llaman paseros, realmente los paseros son de piedra y se las tira en las piedras y después se las recoge cuando tienes cierto porcentaje de humedad. Claro, y ya está lista la pasa. Claro, se arruga como una pasa, ¿no? Se arruga como una pasa. Se arruga como una pasita. Óigame, ¿sabe qué me llama la atención? Que en la antigüedad estaba leyendo algo sobre la historia del vino y decían que los griegos, los romanos le temían tanto a las abejas cerca de los viñedos que incluso hicieron leyes para erradicar completamente a las abejas. Le decían a las abejas, ustedes no pueden estar aquí, o a las personas que hacían miel, no podían estar ni siquiera cerca. Pero desde que llegamos al Valle Sonda me sorprende que se escucha todo el tiempo el bzzz de las abejas. ¿Eso le hace mal a la planta o no? No. Para nosotros entrar a un viñedo, y mira que visitamos muchos, y escuchar abejas es una cosa buena, por realidad es un buen síntoma, porque en realidad la abeja es muy sensible a todo agroquímico. Entonces cuando uno entra a un viñedo y escucha abejas, quiere decir que es un viñedo que no se ha tratado con agroquímicos. Entonces es un buen síntoma para nosotros, porque todo lo que sea libre de agroquímicos es bueno para el vino. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 30 de 1986. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Cuando empezamos a entender el vino y todo lo que ha tenido que ver con la vida del hombre y con el desarrollo de las antiguas civilizaciones, comprendemos el porqué de la importancia de tantas reflexiones e investigaciones. En cierto modo, conocerlo y sentirlo resulta ser un mapa bastante acertado de quienes fuimos en el pasado y tras ese conocimiento descubrir nuestra esencia. He visto en vinos chilenos, en vinos del Nuevo Mundo, que la palabra reserva es parte de la marca y no son reservas. Es decir, que uno dice, pero esto tiene o reservado, o sale con el cuento de las colecciones privadas y resulta que no tienen nada, es decir, no hay una regulación, entonces en cierto modo no es más que una medida de mercadeo obligatorias. Añada, el país de procedencia, el volumen de alcohol, hay cosas que están, digamos, estandarizadas, pero hay otras que ellos no saben qué. El tema del chip todavía lo manejan muchas y pues a la hora la verdad el consumidor final no lo sabe y uno pues tampoco va a entrar a decir, oiga, mire, pues usted tiene chip, no pasó por barrica. Fíjate que no nos importa allí el tema de la cepa, nos importa
el lugar donde es. El lugar donde es. Pero también ese consejo regulador, igual que regula la producción del producto, regula la etiqueta. Entonces, sabiendo de la zona que es, sabes más o menos la cepa que es y no nos preocupa eso. Claro. Pero vosotros que estáis en este crecimiento del vino, sí que os preocupa. Entonces, claro, muchos vinos, sí, lo que dices tú, franceses o españoles que encuentras aquí, no te dicen no te dicen la cepa, pero sí que te dicen el origen, el origen y si es joven o crianza o reserva. Y aquí también uno, pues dictando las clases y dando tantas catas, uno también se da cuenta de que aquí estamos muy acostumbrados a esos tragos fuertes. No sé si te ha pasado a vos, pero la gente me dice, me gusta más Argentina y Chile porque los franceses me parecen más suaves. A mí me ha pasado. Entonces les gusta más esa fuerza en boca, entonces por eso les gusta más un Malbec, un Cabernet Sauvignon. Sí, más intensa en ciertas cepas hay mayor intensidad en los americanos, llamémoslo así. Y dígolo también en alcohol, o sea, es que les gusta más alcohólicos. Las mezclas no son fáciles para el paladar nuestro. Nosotros, y vuelvo y me refiero al tema antropológico, el tema del ADN nuestro. ¿Qué nos gusta? O sea, el colombiano promedio, el alcohol, nosotros somos ron, aguardiente, exacto, tequila, es decir, tenemos una influencia de alcohol alto. Y segundo, el dulce. Si a una persona común, si uno le dice, lo primero que le dicen a uno es dulce o es seco. Ajá. Fíjate que estamos hablando y relacionando el vino con el alcohol. O sea, comparamos o mencionamos. Este es un país de guaro, de ron, de aguardiente. Y relacionamos el vino porque también tiene alcohol y lo metemos en ese paquete. De hecho, aquí el vino se regula como bebida alcohólica. Vale. En mi cultura, por decirlo así, obviamente sí que hay gente que se acaba emborrachando con el vino, pero el vino no se regula como bebida alcohólica, sino se regula como alimento. Entonces forma parte de nuestro alimento diario. Sí. El vino es un pequeño universo en el que danzan el día, la noche, la tierra, el agua como el resultado de las dificultades sobrepasadas, la más real de las filosofías. El vino es la luz del sol y el agua en conjunción, así lo definió el físico, filósofo y astrónomo italiano Galileo Galilei. Estrujar la uva, oler el mosto, convertirlo en vino y saborearlo es como saborear la creación. Feliz noche y dulces sueños.